Prepárate para descubrir los secretos mejor guardados del universo de Chespirito. En este episodio, la comedia, la historia y la tragedia se entrelazan como nunca antes. ¿Sabías que el querido Chespirito tenía un vínculo familiar directo con uno de los presidentes más controvertidos de México? ¿Y que su primera aparición como actor fue un accidente que lo cambió todo? Además, revelaremos las tensiones ocultas entre Capulina y Viruta, la verdad detrás del nacimiento del Dr. Chapatín, y el misterioso motivo por el que su programa fue sacado del aire en plena crisis política. Y atención, esta es la segunda parte de nuestro especial dedicado a la serie Chespirito, sin querer queriendo, el homenaje biográfico que está dando de qué hablar. Hoy nos adentraremos en los detalles más fascinantes del segundo episodio, No hay mal que por bien no venga, un capítulo lleno de simbolismo, referencias ocultas y emociones que conectan directamente con la vida real de Roberto Gómez Bolaños. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no lo cuentan en la serie, y casi nadie se atreve a decirlo. Esto es Tras la Exclusiva, y estás a punto de verlo todo. Este capítulo comienza en 1959, durante el rodaje de la película Dos Chiflados en Escena, que en la vida real corresponde a Dos Locos en Escena, protagonizada por Capulina y Viruta, junto con Flor Silvestre y Marina Camacho. Todo indica que cuando el director le dice a Capulina tu querida dama joven no va a llegar, se refiere precisamente al personaje de Coquis, interpretado por Marina, quien es el interés romántico de Capulina en la cinta estrenada en 1960. Pero Dos Locos en Escena no fue el primer guión cinematográfico de Chespirito. Antes de ella escribió Dos criados malcriados, que también vio la luz en 1960. En esa película debutó como actor interpretando al maestro, aunque en realidad su carrera actoral comenzó mucho antes y por accidente, cuando tuvo que reemplazar a un actor ausente en una grabación del programa Cómicos y Canciones. A partir de ahí, empezó a escribir pequeños papeles hechos a su medida, y gracias a su gran condición física, desarrollada por su afición al deporte, pudo realizar escenas cargadas de acción, donde corría, se caía o recibía fuertes golpes, lo que se volvió característico en sus actuaciones, como ya conté en el video anterior. En este episodio también aparece Edgar Vivar, quien más tarde sería el querido señor Barriga en El Chavo del Ocho. Aquí tiene una breve participación como el director Agustín Pérez Delgado, el mismo que apodó a Roberto Gómez Bolaños como Chespirito. En su autobiografía, Bolaños narra que el primer guión que escribió para cine fue justamente para Pérez Delgado, quien quedó tan impresionado con su talento que lo comparó con Shakespeare. Pero, debido a su baja estatura, le puso el diminutivo Shakespearecito, que con el tiempo se transformó fonéticamente hasta convertirse en el ya legendario Chespirito. Un fenómeno parecido al de otras palabras tomadas del inglés como beefsteak, que se volvió bistec, o free of life, que derivó en Foolies. Además, cabe destacar que la letra Che se volvió su sello distintivo, tan representativa en México que incluso Café Tacuba la destacó en su canción Chilanga Banda. Esa misma Che fue la que Chespirito eligió para bautizar a la mayoría de sus personajes: Chavo, Chapulín, Chapatín, Chompiras, Chilindrina. Por eso, cuando en la serie lo llaman Chespirito por primera vez, se nota el énfasis que hace en que le gusta más así, con Che. Tenemos aquí todo un pequeño Shakespeare, todo un Shakespearito. La escena de la pelea entre Viruta y Capulina está ambientada en las grabaciones de Cómicos y Canciones, programa que llegó a su fin en 1967, justo el año en que se sitúa esa secuencia. Según narra Chespirito en su libro, con el tiempo la relación entre ambos comediantes se volvió insostenible. Aunque eran muy profesionales, la tensión creció al grado que Capulina le dijo a Viruta que él era el favorito del público y, por lo tanto, merecía un mayor porcentaje de las ganancias. Propuso un trato del 60% para él y el 40% para su compañero. Sorprendentemente, Viruta aceptó, ya que aún con esa repartición, el pago era bueno. Sin embargo, ese arreglo duró poco. Pronto llegó la separación definitiva. Nunca volvieron a reconciliarse, y su distanciamiento se mantuvo hasta la muerte de Marco Antonio Campos, conocido como Viruta, en 1996. En una parte del episodio, la televisión muestra brevemente el clima social que se vivía en México en 1968. Se menciona que el ejército tomó las calles para proteger a la población tras los disturbios provocados por las protestas estudiantiles. También se señala que el entonces presidente Díaz Ordaz evitó hablar de los eventos recientes. Aunque no se menciona de forma directa, es evidente que se hace alusión a la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Aquel día, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para manifestarse pacíficamente contra el autoritarismo y los abusos del gobierno. Las protestas habían comenzado en julio de ese año, y estaban a punto de celebrarse los Juegos Olímpicos, por lo que el régimen veía al movimiento estudiantil como una amenaza para la imagen del país. Ante este panorama, el gobierno optó por militarizar algunas universidades de la Ciudad de México. Aquella tarde del 2 de octubre, tropas, francotiradores, tanques y el Batallón Olimpia, que más tarde se reveló estaba compuesto por miembros del Estado Mayor Presidencial, se desplegaron en la zona. Rodearon la emblemática Plaza de las Tres Culturas y abrieron fuego indiscriminado contra los estudiantes. Incluso desde los edificios, se escucharon los disparos. Aunque nunca se confirmó una cifra oficial, se estima que más de 300 jóvenes perdieron la vida aquella tarde. Además, decenas fueron detenidos y brutalmente agredidos. La versión oficial del gobierno fue que los manifestantes dispararon primero, y que las fuerzas del orden solo respondieron. No obstante, documentos desclasificados a partir del año 2000 revelan que los francotiradores habrían sido enviados por el propio Estado. La masacre de Tlatelolco se considera una de las tragedias más devastadoras en la historia moderna de México. Por eso, cada 2 de octubre se honra con marchas, protestas y consignas que claman justicia. Lo más indignante es que Gustavo Díaz Ordaz jamás enfrentó un juicio por estos actos y murió sin pagar por lo sucedido. Sin embargo, el pasado 2 de octubre de 2024, el gobierno mexicano reconoció oficialmente que los crímenes cometidos en aquella jornada fueron de lesa humanidad. Es decir, actos crueles y sistemáticos contra civiles, planeados, ejecutados y encubiertos desde el más alto poder del Estado bajo el mandato de Díaz Ordaz. Hoy, Gustavo Díaz Ordaz es una figura repudiada por el pueblo. Su nombre despierta rechazo, indignación y una memoria dolorosa. Por eso hay una iniciativa creciente para retirar su nombre de calles, escuelas y espacios públicos, con el fin de no glorificar a quien muchos consideran un símbolo del autoritarismo. Porque el 2 de octubre no se olvida. En la serie también hay una alusión directa a ese oscuro episodio. Hay una escena donde Chespirito aparece cargando un periódico con el titular, "Los estudiantes se rebelan". Y es aquí donde surge la pregunta clave, ¿qué relación tiene este hecho con Roberto Gómez Bolaños? La respuesta es tan sencilla como controversial, un parentesco. Y es que Gustavo Díaz Ordaz era familiar de Chespirito. Él nunca lo negó. Aunque muchos lo acusaron de callar por conveniencia, en sus memorias lo menciona como el primo de su madre, a quien recuerda como un hombre afable, de buena voz y con quien tuvo un trato distante. Revela también que al enterarse de que llegaría a la presidencia, tomó la decisión de no buscarlo en todo su sexenio. No por anticipar lo que ocurriría en Tlatelolco, sino porque quiso mantenerse alejado de cualquier sospecha de tráfico de influencias. Aseguraba que su vida artística nada tenía que ver con la política. De hecho, Chespirito jamás ocupó un cargo público durante ese sexenio ni fue funcionario en ninguna dependencia. Aunque siempre mantuvo una postura conservadora, solo fue hasta la campaña de Vicente Fox cuando mostró abiertamente su inclinación política, participando incluso en algunos spots del candidato. Desde entonces, quedó claro su apoyo a la derecha mexicana. En la página 85 de su libro, Roberto Gómez Bolaños reflexiona sobre la masacre del 2 de octubre con una profunda carga de conciencia. ¿Quién fue el culpable? ¿Qué alma deberá cargar con las lápidas de aquellos jóvenes, de aquellos soldados, e incluso de transeúntes inocentes? Señala que es muy probable que el número real de muertos haya sido mucho mayor al reportado oficialmente, y que compita con la cantidad de personas desaparecidas. Diversas versiones coinciden en que el Estado Mayor Presidencial, bajo el mando directo del presidente Díaz Ordaz, fue el principal responsable. También se mencionan como implicados al secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y a otras figuras de alto nivel. Aunque hay teorías que apuntan a una supuesta conspiración detrás del movimiento estudiantil, ni siquiera eso justificaría la violencia desmedida. Chespirito también critica la decisión de celebrar los Juegos Olímpicos, cuya inauguración ocurrió solo 10 días después de la matanza. A su juicio, ese evento debió cancelarse como una señal de luto nacional. Aunque en la serie se da a entender que Roberto tuvo que forzar su entrada al Canal 8, casi colándose para pedir una oportunidad, su libro relata otra versión más cercana a la realidad. Chespirito tenía una excelente relación con Sergio Peña, un productor cubano al que describe con enorme cariño y que tuvo un papel decisivo en su carrera. Antes de la creación del Canal 8, ya habían trabajado juntos.
Fue Peña quien lo llamó para ofrecerle una reunión en las instalaciones de la televisora, que acababa de abrir en 1968. Lo convocó para proponerle ser parte del equipo de programación y desarrollar un nuevo proyecto humorístico. Sergio Peña, como director de contenidos, le encargó una serie protagonizada por un personaje entrometido, defensor de los débiles, pero gracioso al mismo tiempo. Así nació El Ciudadano Gómez, que originalmente se llamaría solo El Ciudadano. Roberto no recibió el protagónico como un favor, sino que tuvo que ganárselo como cualquier otro actor, pasando por un proceso de audición. Aunque, claro, también influyó que su rostro era poco conocido y la cadena buscaba renovar su imagen. Ese fue el inicio de una de las carreras más icónicas de la televisión latinoamericana. En esta producción también se dio el primer encuentro profesional entre Chespirito y Anabel Gutiérrez, quien años después daría vida a la inolvidable madre de la chimoltrufia. Y algo que olvidé mencionar en el video anterior es que Macarena García, la actriz que interpreta a Graciela joven en el primer capítulo, es en la vida real nieta de Anabel Gutiérrez. El programa Ciudadano Gómez vio la luz en octubre de 1968, pero a pesar de las expectativas, fue retirado del aire apenas 2 meses después. En la serie afirman que se archivó para evitar tensiones con el gobierno en plena crisis política. No obstante, en sus memorias, Chespirito explica que fue guardado como una carta fuerte para competir contra Telesistema Mexicano, hoy conocido como Televisa. Aunque admitió que sonaba como un halago, nunca pudo comprobarlo, ya que dicha estrategia jamás se puso en práctica. Cuando Roberto llega al Canal 8 en la serie, lo primero que hace es encontrarse con Rubén Aguirre, a quien llama el Sori, un apodo irónico, ya que en realidad provenía de Shorty, que en inglés significa bajito, una broma común en México donde, por ejemplo, a un flaco le dicen el gordo. Mientras grababa Ciudadano Gómez, Roberto recibió la devastadora noticia de que su madre se encontraba gravemente enferma. Elsa Bolaños Cacho fue diagnosticada en mayo de 1968 con un tumor maligno en el páncreas, y aunque los médicos estimaron que viviría entre 8 y 10 meses, lamentablemente falleció el 22 de diciembre de ese mismo año, a solo 7 meses del diagnóstico. Fue enterrada junto a su esposo en el Panteón Francés de la Ciudad de México, en la misma tumba donde hoy descansan también los restos de Chespirito. Durante la escena en que Roberto se despide de su madre, volvemos a ver a su hijo, Roberto Gómez Fernández, interpretando a su abuelo como parte de las alucinaciones de Elsa en sus últimos momentos. Tras la cancelación de Ciudadano Gómez, surgió el concepto de los supergenios de la mesa cuadrada, aunque no como lo cuenta la serie. En su autobiografía, Chespirito relata que Sergio Peña, a quien consideraba su ángel protector, lo llamó para ofrecerle un segmento de 10 minutos en televisión donde pudiera hacer lo que quisiera. De ahí nació este sketch que parodiaba una mesa redonda con 3 supuestos sabios que respondían preguntas ficticias, escritas por el propio Chespirito, al igual que las respuestas. Estos supergenios eran Rubén Aguirre, a quien bautizó como el profesor Girafales, Ramón Valdés, presentado como el ingenio tirado al añé, y el mismo, Chespirito, en el papel del Dr. Chapatín, un personaje que ya había creado tiempo atrás para un programa nunca emitido llamado El Hotel de Kippi. Esta vez, le añadió la icónica bolsita de papel que intrigó al público. También participaba una secretaria, rol que al principio fue interpretado por Bárbara Ramson, quien dejó el programa para unirse a la competencia. Entonces fue reemplazada por María Antonieta de las Nieves, quien se convirtió en pieza clave del elenco. Ella era la encargada de leer las cartas y, tal como lo muestra la serie, fue reclutada por Chespirito de forma similar. Y me va diciendo Chespirito, estás perfecta para lo que yo quiero. Tú te vas a llamar Mococha, Pechocha, pero Babocha. En varias entrevistas, María Antonieta ha confesado que inicialmente rechazó el personaje de la Mococha Pechocha, porque se consideraba actriz dramática y no comediante. A lo que Chespirito le respondió que un verdadero actor debe dominar cualquier género, y si no era capaz de hacer comedia, entonces tampoco era una buena actriz. Ese comentario fue un balde de agua fría para ella, pero también una lección crucial. Inmediatamente cambió de parecer y le pidió una oportunidad para integrarse al proyecto. Los supergenios de la mesa cuadrada debutaron en 1968 dentro del programa Sábados de la Fortuna. El segmento tuvo tanto éxito que se transformó en un show independiente de media hora. Al principio mantuvo el nombre original, pero con el tiempo pasó a llamarse simplemente Chespirito. Un espacio que reunió más sketches e integró a nuevos talentos como Florinda Mesa, Carlos Villagrán,
Edgar Vivar y Angelines Fernández, quienes lo acompañarían más adelante en su obra más icónica, El Chavo del Ocho. En el segundo capítulo de la serie se recrea el rodaje en Acapulco, y cuando Chespirito llega al hotel, atraviesa una puerta giratoria donde se pierde brevemente. En ese momento está imaginando cómo sería la entrada del Chavo a ese lujoso sitio. Esa idea se convirtió en la escena de apertura del capítulo 223, el segundo episodio del especial de vacaciones en Acapulco. Ahí, vemos al Chavo enfrentarse al mayor desafío de su vida, lograr colarse al hotel. Mientras Chespirito y Enrique Segoviano, a quien en esta serie llaman Mariano, inspeccionan los escenarios del hotel donde se grabarán las escenas, comentan varios guiños a esos capítulos icónicos. Entre ellos mencionan la famosa frase Doña Bikini, que el profesor Girafales le dice a Doña Florinda luego de quedarse pasmado ante la aparición de una mujer en traje de baño que encuentra en la piscina. Otro momento clásico es cuando el Chavo se cuelga de cabeza del trampolín mientras persigue a la Chilindrina, escena que aquí recuerdan como colgarse del trampolín. Y lo de la brujita se tiene que caer hace referencia al desenlace del segundo episodio, donde todos acaban cayendo al agua. Si quieren profundizar sobre este hotel, no se pierdan este fragmento del video anterior, dedicado al episodio especial del Chavo en Acapulco, el cual, aunque parezca un capítulo más, en realidad marcó un antes y un después en la historia de la serie. Para empezar, no se trató de un solo capítulo, sino de una trilogía ambientada en el puerto de Acapulco, transmitida en 1978 bajo el nombre Vacaciones en Acapulco. En la serie, el personaje que le pide a Chespirito grabar en esas ciudades Figueras, pero en la vida real fue Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como El Tigre. Es probable que hayan cambiado su nombre en la ficción debido a las diferencias que existían con Televisa en ese momento. Durante una visita al set, Figueras le habla a Chespirito sobre sus planes para promocionar Acapulco, en especial el hotel de un tal Miguel. Ese hotel, que originalmente llevaba por nombre Hotel Acapulco Continental, fue adquirido en 1977 por el propio Emilio Azcárraga Milmo. Y para impulsarlo mediáticamente, decidió enviar al elenco del Chavo, aprovechando la enorme fama que tenía el programa en ese entonces. La jugada fue un éxito rotundo. La popularidad de esos capítulos se mantiene vigente hasta hoy, y miles de personas de diferentes países visitan Acapulco solo para hospedarse en el hotel donde se filmó El Chavo del Ocho. Cabe mencionar que actualmente ya no se llama Hotel Acapulco Continental, sino Hotel Emporio, y sigue operando normalmente. Si quieren ir a buscarlo, sepan que todavía conserva su icónica puerta giratoria. Durante un tiempo incluso ofrecían recorridos por las distintas áreas donde se grabaron las escenas del programa. En una de las reuniones junto a la alberca, Marcos le hace una propuesta a Ramón Valdés, quiere que él sea la figura principal de un nuevo programa, porque le confiesa que ya no se siente cómodo en el equipo, pues Roberto se ha convertido en el centro de atención y no le permite destacar. Para convencerlo, le dice que el mayor capital que tienen es el cariño del público, que los adora especialmente a ellos dos. Es ahí cuando le revela que está considerando abandonar El Chavo del Ocho para protagonizar su propio proyecto. Ramón, aunque demuestra fidelidad en ese momento y le responde que no podría hacerle eso al Chespiro, finalmente termina aceptando la oferta y se marcha junto a Carlos, como ya comentamos en el video anterior. Este episodio grabado en Acapulco, que con el paso del tiempo se transformó en uno de los más queridos por el público, fue un verdadero punto de inflexión tanto en la historia del programa como en la dinámica del elenco. No solo marcó un nuevo nivel de producción en la serie del Chavo del Ocho, sino que también reveló las tensiones internas que ya se venían acumulando entre los actores. El especial, disfrazado de unas simples vacaciones, dejó entrever muchos conflictos detrás de cámaras. Desde los problemas de protagonismo hasta las decisiones estratégicas de Televisa para promocionar sus propiedades turísticas, este capítulo nos mostró cómo el éxito del programa se entrelazaba con intereses empresariales y con egos personales en constante fricción. A pesar de todo, para este punto, Chespirito ya estaba al tanto de las intenciones de Carlos Villagrán. En sus memorias, reveló que en 1977, un año antes de que se grabara este episodio, Carlos lo citó en un restaurante para hablar de algo muy serio, su deseo de tener su propio programa. Según contó Villagrán, esta decisión se basaba en la enorme cantidad de personas que, durante las giras, le decían cuánto amaban a su personaje. Eso lo llevó a creer que él era el eje central del proyecto, cuando en realidad, todo era fruto de un esfuerzo colectivo.
Chespirito entendió que Carlos tenía todo el derecho de buscar su crecimiento profesional, así que terminó aceptando su decisión y, con elegancia, hasta le deseó éxito. Sin embargo, Villagrán también le confesó que quería seguir usando el personaje de Kiko y le pidió autorización para hacerlo. Roberto Gómez Bolaños aceptó, pero le advirtió algo muy sabio, que no se quedara únicamente con Kiko, porque aunque era un personaje divertido, abusar de él podría resultar contraproducente. Le recomendó crear nuevas figuras para ampliar su repertorio. Y aunque Carlos le aseguró que así lo haría, con el tiempo se vio que no siguió ese consejo tan fielmente, pues usó a Kiko durante décadas en programas, shows y espectáculos de circo. La salida de Carlos Villagrán de El Chavo del Ocho representó un cambio importante para la serie. Su personaje era uno de los más queridos por el público, y su ausencia generó una evidente baja en la dinámica del show. En 1980, Villagrán debutó en Argentina con su propio programa titulado El Show de Carlos Villagrán, donde interpretaba a un personaje llamado El Niño, claramente inspirado en Kiko. Sin embargo, el proyecto no alcanzó el éxito esperado y fue cancelado tras una única temporada. En 1982, buscó nuevas oportunidades en Venezuela, lanzando otro programa llamado Federico, considerado un spin-off no oficial del Chavo, ya que aunque los personajes eran muy similares, presentaban pequeñas modificaciones por temas legales. Fue en este show donde Carlos invitó a Ramón Valdés, quien eventualmente también se alejó del Chavo para unirse a su amigo. Ambos interpretaron personajes prácticamente idénticos a los que hacían en La Vecindad, aunque con sutiles ajustes para evitar conflictos por derechos de autor. Este nuevo programa, sin embargo, también tuvo una vida corta, apenas un año al aire. Muchos aseguran que Ramón Valdés dejó El Chavo del Ocho por lealtad hacia Carlos, ya que mantenían una estrecha amistad. No obstante, a diferencia de Villagrán, Ramón sí regresó brevemente a trabajar en el programa de Chespirito, aunque su participación fue limitada debido a su estado de salud. De todas formas, se dice que su salida definitiva no solo tuvo que ver con lo físico, sino con el nuevo clima que se respiraba en el set, especialmente por el creciente poder de Florinda Mesa dentro de la producción. Y es que su relación sentimental con Chespirito le otorgó una influencia notable en las decisiones creativas del programa. Con el tiempo, no solo tenía más autoridad fuera del guión, sino que sus personajes comenzaron a tener mayor presencia en pantalla, lo que generó cierta incomodidad entre varios miembros del elenco. Evidentemente, este desequilibrio causó tensiones, y Ramón no fue el único en percibirlo. En una escena específica, Edgar le confiesa a Rubén que Roberto le dijo estar preocupado por su aumento de peso, advirtiéndole que si seguía así, ya no le serviría para el programa. Aunque Edgar reconoce que Roberto tenía un punto, está convencido de que esa última frase no salió de él, sino de la otra almohada que le está robando el sueño. Una referencia directa, y bastante clara, a Florinda Mesa. Así que ahora te pregunto a ti, ¿quién crees que está siendo retratado como el verdadero villano en esta historia? ¿Carlos Villagrán por intentar brillar por su cuenta? ¿O Florinda Mesa por tomar el control tras bambalinas? Queremos conocer tu opinión, así que déjanos tu comentario aquí abajo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.